Canal Supercrack Estrella presenta el destino de Lázaro y el misterio de la Provenza. En mis vídeos anteriores hablé de los portales dimensionales que se abren en la Provenza francesa. También que en este lugar nació nada más y nada menos que Nostradamus. Y me pregunto si no usaría de estos portales. También en este lugar murió el pintor genial Van Gogh y fue justo en este lugar donde pintó esos portales dimensionales en su cuadro más famoso, La Noche Estrellada en el año 1890. Lo que voy a contar ahora me dejó bastante alucinado, porque lo que nunca pude imaginar es que un santo y una persona tan importante en la Biblia como lo fue Lázaro, el resucitado por Jesús, llegara y muriera en este lugar de Francia, en la Provenza de la que tanto he hablado. ¿Tendrá todo esto de los portales dimensionales de la Provenza una relación con la Biblia? Todo lo que expongo aquí son teorías mías y he intentando ser lo más respetuoso posible. Tras la muerte de Cristo, los tres hermanos huyeron de Palestina, junto con la sirvienta Marcela, Maximino, Celidoni, José de Arimatea y otros discípulos de Cristo. Llegaron navegando a las costas de Provenza y desembarcaron en Marsella. Lázaro se convirtió en el primer obispo de Marsella, mientras Marta, con Marcela, fue a Tarascón, donde domaron una terrible bestia que consiguen las tierras y María se hizo eremita, Maximino y Celidoni fueron obispos de Ais. Las tumbas de María Magdalena, en la Santa Balma de Saint-Maximin y en la abadía de Bézelay, de Marta en Tarascón y de Lázaro, en Marsella y, después, en la Catedral de Autun, se convirtieron en lugares importantes de peregrinación durante toda la Edad Media. Además, en la abadía de la Trinidad de Vendôme, se mostraba una filacterias con una lágrima que Cristo había derramado en la tumba de Lázaro. Esta tradición se mantuvo durante muchos siglos, el culto que se derivó fue suprimido oficialmente en el siglo XIX, por falta de fundamento histórico. En su lugar, el día se consagró a Lázaro de Aix, un beato de la región. La tradición que narra el viaje de Lázaro a la Galia, explica que murió martirizado en el lugar de la plaza del Enche de Marsella y fue enterrado fuera de la villa, en una antigua cantera que servía como necrópolis, cerca del Port Vell. Aún hoy se muestra una antigua confesión en una cripta del siglo VI, que sería el lugar de enterramiento. Cerca fue enterrado, en el siglo IV, San Víctor de Marsella y sobre la tumba se edificó el monasterio que llevaba el nombre de este santo. En el siglo VIII o X, para evitar su profanación por parte de los musulmanes o los normandos, no hay un acuerdo sobre la fecha precisa, se trasladaron los restos a Autun, en lugar de edificarse la catedral, llamada de San Lázaro, que fue lugar de peregrinaje. El jefe, sin embargo, se quedó en Marsella, en San Víctor, de donde pasaron a la catedral donde, con algunas otras restos devueltos desde Autun, todavía son veneradas, aunque la iglesia no las reconoce como verdaderas reliquias. Si queréis saber más sobre este tema de Lázaro, recomiendo que veáis la escena de una película del año 2012 Barrabás donde se desvelan muchas cosas. Inspirada en la novela del mismo nombre de Parla Herquist, el filme narra la vida del hombre cuya liberación supuso la muerte de Jesucristo. Filmada en Túnez, se trata de una historia de redención final que empieza donde termina el relato bíblico. Director es Roger Young. Aquí os dejo un pasaje de la Biblia de esos que te hacen pensar. ¿Cuándo despertarán los muertos? ¿Cuándo tendrá lugar esta resurrección de justos y de injustos? Al fin de los días, como le dijo el ángel a Daniel. Eso es lo que creía Marta, que su hermano se levantaría en el último día. Juan 11, 24. La Biblia relaciona este último día con el reinado de Jesús. Pablo escribió, Cristo tiene que reinar hasta que Dios haya puesto a todos los enemigos debajo de sus pies. Como el último enemigo, la muerte ha de ser reducida a nada. Corintios 26. Esta es una poderosa razón para pedirle a Dios que venga su reino y se haga su voluntad en la tierra. Como bien sabía yo, Dios quiere resucitar a los muertos. Cuando llegue ese día, la muerte realmente desaparecerá, y nunca nadie más tendrá que preguntarse, ¿acaba todo al morir? Una leyenda del siglo IV sostiene que María, llamada la Magdalena, huyó de la Palestina ocupada por los romanos. Huyó porque su vida estaba en peligro, buscando un lugar seguro en la Galia. La leyenda también relata que predicó el Evangelio en Marsella. En leyendas posteriores encontramos que la barca zarpó sin remos ni timón, y que con María Magdalena viajaban varios acompañantes. La barca llegó a Ratis, en la costa de la Galia, en el año 42 DC. En esa época, Ratis era una isla frente a la costa en cuyo templo la diosa había sido adorada durante cientos de años. Al acercarnos a Les Saintes Maries de la Mer, ciudad donde se piensa que desembarcaron, encontraremos una iglesia dedicada a tres Marías: María Salomé, María Magdalena y María Jacobi.
Estas 3 mujeres, con algún acompañante más, desembarcaron en una playa cercana. Sara, una de las acompañantes de la barca cuyo nombre significa princesa en hebreo, es descrita como una niña de unos 10 años y de tez morena. Esta parte de la leyenda es la base para la extendida creencia que una hija de María y Jesús sobrevivió y fue llevada con su madre a la Galia. Al llegar a este lugar las 3 Marías se separaron y cada una partió en direcciones diferentes para difundir el Evangelio. María Magdalena se dirigió a la Provenza donde predicó fervientemente. En los últimos años y hasta el final de sus días se recluyó en la Sainte-Baume, una cueva relacionada con el culto de la diosa de la fertilidad. Aquí estuvo llevando una vida ermitaña y contemplativa. Las otras 2 Marías permanecieron en la ciudad que habían desembarcado, junto con la que todos conocerían como su doncella, Sara. En recuerdo de este momento, la ciudad tiene una celebración durante el mes de mayo, existe una peregrinación gitana para adorar a su patrona Sara, celebrando su llegada a la playa de la ciudad. En el sur de Francia encontramos muchas pequeñas no tan pequeñas iglesias que nos relatan esta maravillosa leyenda a través de sus retablos, esculturas y pinturas. Como es bien sabido, en los evangelios canónicos tras la muerte de Jesús la figura de María Magdalena desaparece. El primer ser humano testigo de su resurrección no deja rastro alguno tras de sí. En los evangelios apócrifos podemos encontrar algo más sobre su historia. Nos sorprenderá que sea la discípula preferida de Jesús, la que más entendía sus enseñanzas, su compañera y su amada. Sin querer entrar en debates de lo que es verdad o mentira, podríamos apuntar que tras la muerte de Jesús, aquellos que lo hubieran acompañado en sus predicaciones serían conocidos públicamente y perseguidos. En el siglo I, en el Imperio Romano, el cristianismo era perseguido, de sobra son conocidas las barbaridades de Nerón. Con lo que la salida en una barca, que no fuera la barca de Pedro, sería muy probable e incluso inteligente. Otra leyenda, esta vez más tardía, del siglo V, nos cuenta que el apóstol Juan llevó a la Virgen María y a María Magdalena a Éfeso donde las 2 murieron. Con lo que partieron. Si alguno ha estado en Glastonbury, las leyendas aquí se entremezclan indicando que José de Arimatea llevó el Santo Grial a Europa Occidental, y nos cuenta que pudiera haber llegado con María Magdalena. En el sur de Francia la convicción es absoluta. María Magdalena estuvo en su tierra. Muchas iglesias, fuentes o cuevas llevan su nombre, en su recuerdo o evocación. En la actualidad la leyenda provenzal se ha reforzado. Algunos libros basan en ellas parte de sus argumentos. Por ejemplo, en el libro El Enigma Sagrado, Jesús de Nazaret se casó con María Magdalena y los 2 habrían tenido descendencia, la cual habría emigrado al sur de Francia, donde se involucraron con la nobleza y se convertirían en la dinastía merovingia, cuya reclamación por el trono de Francia es defendida por el priorato de Sion. La historia se basa en hechos comprobados y desecha los que atenta con algún pilar que pueda tambalear las creencias del mundo, donde como en una red, todos nos asimos. Las leyendas y nuevos descubrimientos nos abren la puerta a que podamos valorar desde otro punto de vista nuestras creencias. Muchas son las personas que buscan y que encuentran y que no se quedan mirando desde la puerta, sino que son capaces de reflexionar y no dar como dogma de fe todo lo estipulado. El enigma de María Magdalena tiene un calado más allá del sentimiento de misterio que nos deja en la mente las diversas teorías. Al investigar aunque sea un poquito, te das cuenta que la versión oficial tiene muchos fallos, quizás las diversas teorías no consigan poder probar su verdad, pero si comparas las verdades, te das cuenta que la versión oficial tiene la misma consistencia que las demás, es una historia más con la diferencia que el elemento femenino ha desaparecido. 2 sucesos en 1608 en 2 ciudades, al sur de la actual Europa, en Niza, Francia, y en Génova, Italia. Al ser 2 ciudades relativamente cercanas, los relatos se convierten en uno, pero las palabras de los testigos, a pesar de asimilarse unas con otras, son diferentes. Pero primero hablemos de los acontecimientos de Niza en agosto de 1608. Hay una crónica de la época titulada Discursos de las terribles y espantosas señales aparecidas sobre el mar de Génova. Dicha crónica, relatada por el editor Pierre Menier, relata los acontecimientos de ese día de agosto y que dice así: a principios del mes de agosto pasado, con los prodigios de la sangre caída del cielo en forma de lluvia del lado de Niza y en varios lugares de la Provenza, así como la aparición de 2 hombres en el aire los cuales se batieron repetidas veces, sobre la isla de Martigues que es una villa sobre el mar a 5 leguas de Marsella. Pierre Menier habla de lluvia de sangre, fenómeno meteorológico de sobras conocido en nuestros días, y que debía ser sin duda una de esas lluvias venidas del norte de África y enrojecidas por la presencia de microorganismos.
El testigo y escritor interpretaba ese fenómeno como una expresión de la cólera de Dios. Pero ahora hablemos de lo que vieron los testigos de la ciudad francesa. Los testigos dijeron haber visto 3 extraños vasos luminosos en movimiento a gran velocidad por encima de la ciudad. Los vasos se detuvieron cerca de una fortaleza, acto seguido los extraños objetos se sumergieron en el mar haciendo que el agua hirviese y desprendiese un vapor de color rojizo. Aunque estos relatos sean claros y concisos y no dejen lugar a dudas, el asunto fue a más y alcanzó cumbre de lo inexplicable cuando aparecieron unos extraños humanoides a los que los impactados ciudadanos describían así. Ante el asombro de los espectadores, 2 seres humanoides con cabeza grande y ojos grandes y luminosos, y escamas rojizas conectados a sus vasos por tubos. Cuando hay versiones en las que los habitantes empiezan a ver humanoides, el asunto se agrava más y la posibilidad de que los supuestos vasos luminosos sean efectos ópticos o simples efectos atmosféricos se queda relegada al ostracismo. Prácticamente los mismos acontecimientos sucedían ese mismo día en una ciudad del país vecino, en Génova, Italia. En este caso los acontecimientos irían a más, y tendría un desenlace fatal para algunas personas. En las crónicas escritas ese día, se pueden encontrar los siguientes impactantes relatos de los acontecimientos. A principios del mes de agosto del año 1608, sobre el mar de Génova se han visto las más horribles señales que de memoria de hombre se ha hablado jamás, ni escrito, unos teniendo forma humana con brazos que parecían estar cubiertos de escamas, y en cada una de sus manos llevaban 2 horribles serpientes voladoras que se enroscaban alrededor de sus brazos, surgiendo al parecer desde la altura de sus ombligos, volando muy arriba por encima del mar y profiriendo gritos horribles, cosa que era del todo espantoso y, a veces, se sumergían en las aguas para salir nuevamente a una distancia más lejana. Sus gritos eran tan espantosos que varias personas cayeron enfermas por el miedo sufrido. Se veían algunas figuras con forma de mujer. Otros tenían el cuerpo similar al cuerpo humano, todo recubierto de escamas pero con la cabeza en forma de dragón. No sé si os pasará lo mismo, pero cuando he leído lo de estar cubiertos por escamas, serpientes voladoras enroscadas en los brazos o cabeza en forma de dragón, me es imposible no acordarme de las historias de la tribu Dogon en África, que hablan de seres con escamas que descendían a las aguas, o los nagas en los escritos sánscritos de la cultura hindú, o los famosos dragones de China, etc. La cantidad de las historias reptiles y seres escamados en la historia del ser humano es sencillamente apabullante. Pero sigamos con los acontecimientos de Génova, porque en este caso hay una interacción por parte de los ciudadanos genoveses. Los genoveses vieron formas metálicas surgir de las aguas del Mediterráneo, desplazándose bajo el mar y produciendo un ruido infernal. Puesto que esas apariciones o manifestaciones insólitas se reproducen sucesivamente en ese mes de agosto, las autoridades decidieron pasar al ataque. La señoría mandó disparar algunos cañones para procurar echarlos del lugar, y les fueron disparados unos 800 cañonazos, pero en vano, pues no parecieron extrañarse de ningún modo. El 15º día de agosto, aparecieron sobre el dicho mar del puerto de Génova 3 carrozas arrastradas cada una por 6 figuras de fuego que parecían dragones. Y los mencionados carruajes marchaban en direcciones contrarias de unos y otros, y arrastrados por las figuras encendidas con sus serpientes, continuando con sus espantosos gritos y aproximándose de muy cerca a Génova, tanto que los espectadores, al menos la mayor parte, huyeron asustados temiendo los efectos de tales prodigios, pero cuando hicieron por 3 veces el recorrido a lo largo del puerto después de proferir gritos tan potentes de ruido que hicieron temblar las montañas de los alrededores, se perdieron todos en el mar y, desde entonces, no se vio ni se tuvo noticia de ellos. Los ciudadanos se vieron tan asustados y acorralados de semejante forma que no tuvieron otra opción que tirar del ejército para defenderse de algún modo ante tan extraños objetos que jamás habían imaginado que podrían llegar a visualizar. Todo esto ha dado lugar a grandes perjuicios para muchos ciudadanos de Génova, unos habiendo muerto de miedo como el hijo del signore Gasparino del Oro, así como el hermano del signore Antonio Bagatello. Varias mujeres también perecieron de terror. Desde que cantamos el Te Deum, se han desvanecido. Es impresionante ver cómo en el siglo XVII sucediesen acontecimientos tan impresionantes como los comentados aquí. Humanoides, naves espaciales, discos voladores e incluso seres escamados. No estamos hablando de una película de Hollywood, estamos hablando de una auténtica oleada de ovnis en Génova y Niza, ni más ni menos que en el siglo XVII. Si tenemos en cuenta que el dragón se asocia a Satanás, bien podrían ser estos reptiles demonios. Tenemos en esta zona de la Provenza de Francia toda una guerra contra demonios, en un lugar donde acudieron santos.
Bien, parece que todo esto no es casual. La elección de Lázaro por venir a este lugar donde se abren estos portales dimensionales que pintó Van Gogh. Aquí en este lugar tuvo una guerra entre la fe de Dios y algo que entraba por esas aperturas espacio-temporales. Una guerra entre el bien y el mal, donde Lázaro claro está estaba del lado del bien. El apellido Lázaro es un apellido patronímico, procedente del nombre propio Lázaro, que a su vez es derivado del nombre propio judío Eleazar, cuyo significado es amado o consentido de Dios. Si el vídeo te ha gustado, dale al pulgar arriba y suscríbete a mi canal.